¿Alguna vez te has parado a pensar en las teorías médicas de la Edad Media? Si crees que la medicina actual tiene algunas ideas extrañas, espera a saber qué practicaban los médicos y curanderos de aquella época. Imaginemos un mundo donde la ciencia moderna no existiera, donde las curas para las enfermedades se basaran en la superstición, la religión y métodos que, hoy en día, parecerían completamente absurdos. En este vídeo descubrirás las teorías médicas más extrañas de la Edad Media y te garantizo que te dejarán sin palabras. Primera teoría: cirugías sin anestesia e ignorancia del dolor. El concepto de anestesia tal como lo conocemos hoy no existía. Las personas sometidas a procedimientos quirúrgicos tuvieron que lidiar con el dolor en su forma más pura. Y cuando hablamos de dolor no exageramos. Imagínate que tienes un accidente y necesitas amputarte una pierna, por ejemplo. El médico, o cirujano, tomaría una sierra primitiva y comenzaría el proceso allí mismo, sin ningún tipo de alivio del dolor. A menudo, para soportar el procedimiento, los pacientes eran atados o, en algunos casos, obligados a beber alcohol u opio, con la esperanza de que esto los dejara lo suficientemente inconscientes. ¿El problema? Estas sustancias, además de no ser eficaces para aliviar el dolor durante los procedimientos invasivos, también ponían en riesgo la vida de los pacientes, ya que las dosis eran completamente erráticas y poco conocidas. ¿Y lo peor de todo? Muchos procedimientos quirúrgicos de la época eran innecesarios, basados en diagnósticos erróneos o creencias infundadas sobre el cuerpo humano. El conocimiento anatómico era muy limitado y las cirugías a menudo se hacían más por prueba y error que por una comprensión real de lo que estaba sucediendo en el cuerpo del paciente. No había una comprensión clara de cómo funcionaban los órganos, las venas o incluso los huesos. El cuerpo humano era, en muchos sentidos, una caja negra para los médicos medievales, y esto hacía que cada cirugía fuera como una ruleta rusa. Además, la noción de higiene era completamente inexistente. Imagínese que está a punto de someterse a una cirugía. El cirujano llega con las manos sucias, quizás incluso con restos de sangre de otro paciente, y utiliza los mismos instrumentos que utilizó anteriormente, sin ningún tipo de limpieza adecuada. No existía el concepto de bacterias o gérmenes. De hecho, la teoría de los gérmenes solo se desarrollaría mucho más tarde, en el siglo XIX, con Louis Pasteur. En la Edad Media, la idea de que los microorganismos invisibles pudieran causar infecciones simplemente no existía. Por lo tanto, muchos pacientes que sobrevivieron al shock inicial de la cirugía murieron días después debido a infecciones graves que se desarrollaron en las heridas maltratadas. Y hablando de infecciones, aquí hay un detalle extraño: a veces los propios instrumentos quirúrgicos eran un problema. Las cuchillas desafiladas, oxidadas y sin esterilizar causaron daños inmensos al cuerpo, agravando a menudo la condición que se suponía debía tratar la cirugía. Por ejemplo, la amputación de un miembro, que supuestamente salvaría una vida, a menudo resultaba en infecciones letales porque el corte no estaba limpio y las condiciones del momento no permitían que el cuerpo se recuperara adecuadamente. Y como si eso no fuera suficiente, los médicos todavía creían que abrir una vena o sangrar al paciente podía curar ciertas enfermedades, lo que, por supuesto, solo debilitaba aún más el cuerpo ya debilitado. Otro punto interesante sobre las cirugías en la Edad Media es la falta de conocimiento sobre el dolor. Hoy entendemos que el dolor es una respuesta biológica del cuerpo, una señal de advertencia de que algo anda mal. Pero en aquel entonces, el dolor era visto a menudo como algo divino, un castigo por los pecados o una especie de prueba espiritual. La Iglesia, que controlaba gran parte de la vida cotidiana, incluida la medicina, creía que el dolor era una parte necesaria de la vida, un recordatorio de la fragilidad humana ante Dios. Esto significó que muchos médicos de la época aceptaran el dolor como un componente inevitable, y hasta cierto punto, positivo de las cirugías y tratamientos. Hubo poco o ningún esfuerzo por minimizarlo, ya que muchos creían que el sufrimiento era una forma de purificación. También se realizaron cirugías en condiciones precarias. No hablamos de quirófanos esterilizados y equipados, sino de mesas de madera, a veces en ambientes abiertos, con el paciente expuesto a todo tipo de suciedad y contaminación. Muchas cirugías se realizaban en monasterios o casas de curanderos, donde las prácticas médicas eran rudimentarias y el conocimiento, cuando existía, estaba arraigado en tradiciones orales y creencias pseudocientíficas. ¿Qué pasa con la formación de los cirujanos? Bueno, esa es otra parte inquietante de la historia. La mayoría de los cirujanos de la Edad Media no recibieron ninguna formación formal. No había escuelas de medicina como las que tenemos hoy. En cambio, muchos cirujanos aprendieron su oficio a través de la práctica, es decir, a través de errores y éxitos, a menudo a expensas de sus pacientes. El conocimiento anatómico era rudimentario y a menudo se obtenía mediante la disección de cadáveres de animales, ya que la Iglesia prohibía la disección de cuerpos humanos en muchas regiones. Por lo tanto, los cirujanos esencialmente adivinaban qué hacer durante los procedimientos sin ningún conocimiento profundo de la anatomía humana. Otro detalle impactante es que durante la Edad Media se creía que cortar una herida abierta sin causar un dolor extremo era una habilidad de los dioses o una bendición divina.
El dolor era visto como una parte natural de la vida y la anestesia, cuando se intentaba, consistía en métodos extremadamente rudimentarios como la administración de opio o el uso de plantas alucinógenas. Pero estos métodos rara vez funcionaron como se esperaba. De hecho, en muchos casos, el paciente entraba en shock por el intenso dolor, se desmayaba o incluso moría en pleno procedimiento. Ahora bien, para empeorar aún más la situación, había una práctica extraña que ocurría con frecuencia: los médicos, sin el conocimiento adecuado sobre lo que realmente era necesario hacer en determinados procedimientos, muchas veces extirpaban órganos que no era necesario extirpar. Existía la creencia de que ciertos órganos, como el bazo o incluso partes del intestino, podían extirparse para curar el cuerpo. Estas cirugías eran, por supuesto, extremadamente peligrosas y a menudo provocaban la muerte del paciente. Sin mencionar que sin ninguna noción de anestesia o alivio del dolor, el sufrimiento era indescriptible. Segunda teoría, el exorcismo como tratamiento para enfermedades mentales, pero antes de continuar deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Imagínese la situación: una persona que, hoy en día, podría ser diagnosticada con esquizofrenia o trastorno bipolar, comienza a presentar síntomas como voces en la cabeza, comportamiento errático, cambios bruscos de humor o incluso convulsiones. Para los médicos y curanderos de la Edad Media, que no entendían ni la neurociencia ni la psicología, solo había una explicación: esta persona estaba poseída por un demonio. No había otra explicación posible dentro del sistema de creencias de la época. ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento no implicó medicación ni terapia. El tratamiento fue exorcismo. El exorcismo era una práctica ampliamente aceptada y realizada con frecuencia para curar a personas que padecían problemas mentales. Y cuando hablamos de exorcismo, no nos referimos solo a una simple oración o bendición. Los rituales de exorcismo de la Edad Media podían resultar realmente aterradores. Los enfermos mentales eran sometidos a todo tipo de prácticas violentas y degradantes, cuyo objetivo era expulsar al demonio de sus cuerpos. Esto incluía todo, desde palizas hasta privación de comida y agua en un intento de debilitar al espíritu maligno. En algunos casos, los pacientes eran encadenados o mantenidos cautivos durante largos periodos mientras se sometían a interminables sesiones rituales. Tus rituales exorcistas implicaban una combinación de oraciones fervientes, invocaciones divinas y, a menudo, prácticas físicas que resultaban extremadamente dolorosas para los pacientes. La idea detrás de estos rituales era que el sufrimiento físico de la persona ayudaría a expulsar al espíritu maligno. Los exorcistas creían que el demonio estaba arraigado en el cuerpo del individuo y que cuanto más castigaba el cuerpo, mayores eran las posibilidades de liberar el alma de esa posesión. El sufrimiento del paciente era visto como una parte esencial de la cura, algo necesario para eliminar la entidad demoníaca. Además, los pacientes con enfermedades mentales a menudo eran tratados como verdaderos marginados de la sociedad. En lugar de recibir algún tipo de empatía o comprensión, fueron marginados, temidos y evitados. La creencia en la posesión demoníaca hizo que estos individuos fueran vistos como peligrosos, malditos o incluso responsables de sus propias condiciones, ya que la religión de la época solía predicar que la posesión era un castigo divino por los pecados cometidos. Esto no hizo más que empeorar la situación de estas personas, que ya sufrían mental y emocionalmente y que ahora también tenían que lidiar con prejuicios y exclusión social. Una de las partes más tristes e impactantes de este periodo es que muchas de estas prácticas de exorcismo resultaron en la muerte de los pacientes. La tortura física, combinada con la falta total de atención adecuada, provocó deshidratación, hambre o incluso infecciones graves. Imagínese a una persona que ya es mentalmente frágil siendo sometida a una serie de ataques y privaciones físicas. El cuerpo simplemente no podía soportarlo. Y desafortunadamente, muchas de estas muertes fueron vistas como un fracaso del exorcismo, es decir, la persona había muerto porque el demonio era demasiado poderoso. Así, el ciclo de la ignorancia continuó, sin que se comprendiera la verdadera causa del sufrimiento mental. Ahora bien, algo interesante a destacar es que los exorcismos no solo los realizaban los clérigos. A menudo estaban dirigidos por curanderos locales o expertos en posesión que tenían poca o ninguna formación religiosa o médica. En la práctica, cualquiera que afirmara ser capaz de expulsar demonios podía realizar un exorcismo. Esto hizo que la situación fuera aún más caótica, ya que no había control ni supervisión sobre quién llevaba a cabo estos procedimientos y las técnicas variaban mucho según la región, las creencias locales y la superstición popular. Otro aspecto impactante fue el hecho de que algunas personas consideradas poseídas eran en realidad personas con epilepsia. Debido a que la condición no se entendía en ese momento, las convulsiones a menudo se interpretaban como signos claros de posesión demoníaca. Estos pacientes sufrieron aún más a manos de los exorcistas, que vieron los ataques epilépticos como una prueba de que el demonio estaba luchando por permanecer en el cuerpo.
Esto solo condujo a exorcismos más violentos y a menudo más traumáticos, empeorando aún más la condición de estas personas. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de Iglesia en este escenario. La religión en la Edad Media era una fuerza dominante que influyaba prácticamente en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluida la medicina. La Iglesia católica, en particular, jugó un papel central en la validación de los exorcismos como una práctica aceptable para el tratamiento de los trastornos mentales. Muchos sacerdotes y obispos se especializaron en la práctica del exorcismo, y la propia institución eclesiástica vio en ello una forma de reafirmar su poder y control sobre lo que se consideraba anormal. En algunos casos, los exorcismos se convirtieron en grandes eventos públicos, con multitudes reunidas para ver cómo el supuesto demonio era expulsado del cuerpo de una persona. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.